que hay entre ambos modelos, ¿no? Voy a poner entonces el video anterior. Lo que estoy viendo aquí entonces es justamente este solapado que... Ese es así. Sí, Porque, ese es porque netamente así. la nube de punto es completamente coincidente con el modelo de imagen, con el Ok. modelo. Entonces, ese modelo copia en todas sus direcciones a la tubería y sus elementos. Entonces, si la tubería está deformado, el modelo va a mostrar esa deformación y va a mostrar esa magnitud de deformación. O si está desalineado, porque hablamos de deformado porque ha sido una causa, ya sea por operación o externa, que ha producido esa deformación. Pero hay veces que ese desalineamiento viene en la etapa constructiva. Entonces, una falla constructiva que no fue verificada o no fue corregida, y es lo que estamos viendo. Entonces, hay que poderlo, de cierta manera, poderlo distinguir o reconocer. Ok. ¿Qué, qué tipo, o sea, al realizar este tipo de análisis, entonces, qué podríamos encontrar? Claro, lo que estamos buscando básicamente es conocer el desplazamiento eh, o simular el desplazamiento que pudo haber tenido la tubería, conociendo un punto de línea de base. ¿A qué me refiero con línea de base? Tenemos que tener la capacidad de poder comparar en el tiempo la tubería que fue construida a lo que está actualmente. Entonces, ¿qué información nosotros podemos usar para esta línea de base o punto de inicio? La información ASBIL que presenta la ingeniería el constructor de las instalaciones, en este caso, del cliente, ¿no? Ahora, nosotros no podemos eh, conocer si se cumplió o no los controles dimensionales y de alineamiento en la etapa constructiva. Entonces, suponemos ciertas cosas, ciertas hipótesis, para reconocer cuándo es una deformación constructiva y cuándo esta ya se sobrepasa una posible deformación constructiva y hay que preocuparse de ella y hay que evaluarla a través de ella. Entonces, eso es lo primero. La base, la línea de base vendría a ser, en este caso, en el ejemplo que tú estás mostrando, la información ASBIL del cliente y también una nube de puntos de un escaneo aéreo LIDAR que realizó el cliente también varios años antes de que nosotros empecemos a hacer estas evaluaciones. Entonces, esa información nosotros establecimos como línea de base y a partir de ahí nosotros hicimos los escaneos 3D posteriores y comenzamos a hacer las comparaciones y las evaluaciones que pueden mostrarnos estas nuevas posiciones o estas nuevas deformaciones que se están dando en el sistema tuberío. Oh, oh, en este caso, entonces, en este caso real que estamos compartiendo, ¿qué tipo de deformaciones encontraron? Bueno, aquí como nosotros teníamos ese escaneo líder y esa línea de base de los planos así, se reconocieron ciertos puntos fijos que no digo que es imposible, pero es muy difícil que se hayan movido. Por ejemplo, como el área donde están estas instalaciones superficiales eh, es muy frecuente los deslizamientos y el movimiento, entonces las bases civiles de las válvulas principales están pilotados al suelo. Entonces, una base civil que está pilotada o que tiene pilote, es muy, muy difícil que se mueva de su posición. Entonces, puede ser que la tierra alrededor de estos pilotes se asiente, se deslice, pero es muy complicado que uno de estos pilotes se mueva. Entonces, eso nos permitió a nosotros reconocer puntos fijos en el tiempo para tomar como línea de base, como de arranque. Y a partir de ello establecimos que se construyó ortogonalmente alineado todo, ¿no? Dentro de las tolerancias que se aceptan en este sistema y después de eso ya empezamos a ver los desplazamientos que sufrió la tubería
para encontrarla tal y como estaba en el primer escaneo de láser 3D que nosotros hicimos. Y entonces con esos desplazamientos hicimos un análisis de flexibilidad a la inversa y vimos qué tan afectada o qué tan sobrecargada estaban los elementos que se podía hacer después. Para alguien que no, o sea, no ha hecho nunca o no ha contratado nunca un análisis de flexibilidad, o sea, qué es lo que se hace ahí? Bueno, básicamente nosotros usamos el software Hexagon CISAR, es el más reconocido mundialmente para análisis de flexibilidad o de estrés de tubería. Y a este software uno le carga el arreglo de tubería que está en análisis, se lo carga alineado todo. Y después las deformaciones se cargan como cargas puntuales en cada uno de los nudos que tiene el sistema cargado, valga la redundancia. Y se le imponen estas cargas para conseguir mostrar las deformaciones que actualmente tiene la tubería. Y entonces lo que nos va a arrojar la corrida en una paleta de colores, donde rojo ya viene a significar que se sobrepasan las tensiones admisibles, nos muestra cómo están las tensiones admisibles en todo el sistema de tubería y nos muestra cuáles son los nudos o los puntos críticos, los nodos o los puntos críticos en ese sistema de tubería que deben ser atendidos con urgencia, porque puede estar en duda o en riesgo la integridad del sistema. Ok, perfecto. Aquí estaba, me compartiste varios videos antes de la entrevista y aquí estaba viendo alguno de ellos. O sea, esto que estamos viendo aquí se alcanza a ver la imagen. Sí. Ahí es cuando se overlap. Sí, ahí lo que estamos viendo es que es el progreso de las deformaciones en el tiempo. En estas instalaciones nosotros hicimos un escaneo del 2021 y después hicimos un escaneo de control del 2023. Entonces, en color magenta estás viendo el escaneo del 2021 y en azul el escaneo del 2023. Entonces, si ustedes se fijan, la tubería continúa moviéndose, ¿no? Porque la causa que provocó el primer control del 2021 sigue estando activa, ¿no?, en el sistema y sigue provocando o incrementando las deformaciones o el movimiento de la regla tubería. Entonces, entre medio del 2021 y el 2023, se hizo algunos ajustes correctivos a ese sistema para que disminuyan la afectación de las tuberías mayores, me refiero a mayores 4 y 14 pulgadas, que son los dos diámetros más grandes que se ven en esa imagen, pero los diámetros menores no se pudo mejorar de manera significativa. Entonces ya en el análisis 2023, lo que nosotros tratamos de ver es cabalmente, ok, si las tuberías de diámetro mayor estaban de cierta manera siendo controladas con esas correcciones que se hicieron entre los dos periodos, ¿qué sucedía con las tuberías de diámetro menor, 2 y 3 pulgadas? Y ver qué tan cerca, qué tan complicada o crítica era la situación de esa tubería con relación a la integridad del sistema. Entonces, estas comparaciones, como usan los mismos puntos de referencia, el escaneo láser 3D era georreferenciado, nos permitía hacer comparaciones precisas y reconocer cuánto fue el deslizamiento que se dio o el movimiento que se dio en el arreglo de tubería y qué tan afectado estaba el sistema con relación a sobretensiones para informarle al cliente cuáles eran los puntos críticos y que ellos a partir de eso tomen decisiones adecuadas para mantener la integridad del sistema.
¿Este sistema entonces, o sea, por ejemplo, les permite hacer verificaciones periódicas para evaluar tanto las tuberías, las primarias y las secundarias? Correcto, correcto. Entonces, a lo largo del tiempo, como nosotros podemos hacer un escaneo georreferenciado, entonces nos permite hacer comparaciones a lo largo del tiempo. Han habido clientes que, por ejemplo, no pueden implementar las medidas de mejora que eliminen definitivamente o minimicen los medios que generan esos deslizamientos y esos movimientos de la tubería, entonces tienen que periódicamente controlar su sistema de tubería para verificar que no pongan en riesgo sus instalaciones hasta que puedan hacer las actividades de mejora o de corrección. En esta instalación, por lo que me comentabas, inicialmente tuvo un hundimiento del terreno y afectó parte de las tuberías. ¿Qué tipo de trabajo se hizo, digamos, como para ayudar a esta instalación a controlar el problema Estas, en las instala tuberías primarias? sí, estas instalaciones se encuentran en una selva amazónica. ¿Okay? Entonces es un lugar donde existe bastante nivel freático, donde existe un periodo muy largo de lluvia y la zona donde se encuentra es de cierta manera inestable eh, eh, geológicamente. Entonces existen riesgos externos continuos que dan lugar a asentamientos diferenciales o a deslizamientos de taludes que pueden poner en riesgo las instalaciones superficiales. Bien. Entonces ya el cliente tenía taludes próximos al área de producción que ya habían sufrido deslizamiento y en la zona del el cellar viene a ser eh, esta estructura civil que acoge las cabezas de los pozos, ya presentaba fisuras, entonces ellos lo que querían hacer era una evaluación de todos esos asentamientos y esos deslizamientos para ver si la parte mecánica de las instalaciones, esto quiere decir tuberías y soportes y equipos, se había visto afectada por este tipo de problemas geológicos. Entonces, a partir de eso fue que nosotros hicimos el estudio inicial en esas instalaciones y que nos permitió, como especialistas civiles y mecánicos, dar el estado de las instalaciones y presentar recomendaciones a nuestro cliente en las dos áreas para que pueda estabilizar y mantener la integridad de su sistema para que siga operando. Fernando, yo nunca he visto un cellar y no tengo idea qué es. ¿Cómo le describirías eso a un niño de 5 años? Bueno, Cellar viene a ser, por decir, un, eh, viene a ser el hueco donde se encuentra el pozo de producción por debajo del nivel de la superficie del terreno, que está completamente protegido por una armadura y una obra civil. Es como si fuese un cuarto enterrado. En el centro del cuarto, el arbolito, que es el nombre que se le da a las válvulas y a las conexiones que están en la cabeza de un pozo, ya sea de gas o de petróleo. Entonces, eso se supone que tiene que ser hermético y no tiene que entrarle agua del terreno circundante y también tiene que mantener una integridad como para que si se deforma no afecte a las tuberías que se encuentran y a la cabeza del pozo que se encuentra dentro de ese celda. Es para garantizar la producción, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de integridad, ya sea mecánica o civil, lo que estamos buscando es la continuidad operativa. La forma de ver la integridad es muy distinta a la construcción. Los parámetros de criterios de aceptación son distintos, que vos estás buscando otra cosa. En la etapa constructiva, vos obviamente podés tener ciertos parámetros de criterios de aceptación mucho más rígidos o más establecidos. ¿Por qué? Porque tenés condiciones de que si está mal, lo corrigás inmediatamente antes de que entre en operación. Pero una vez que entró en operación el elemento o el activo,
Ya lo que vos buscás cuando haces una inspección o una evaluación es mantener el mayor tiempo posible en operaciones el activo. Entonces, todas las evaluaciones van por ahí. ¿Cómo mantengo en operaciones de manera segura el activo que estoy evaluando? Y eso es lo que nosotros hacemos. Después de, estaba viendo algunas imágenes que me compartieron, y estaba viendo, digamos, la comparación de un año contra otro. Después de hacer todo este análisis, ¿qué condiciones, o sea, qué descubrieron que pueda afectar, digamos, las condiciones operativas, la consistencia de los ductos y de la operación? Solo aquí, comparto un poco solo Sí, sí, adelante. para hacer esto un poco más ilustrativo. Hay ciertos elementos, ya sea del parte del CELAR como parte civil, estructura civil, como del arreglo de tubería en la parte mecánica, que necesitaban correcciones inmediatas para mantener la estabilidad del sistema y, y para poder continuar operando sin detenerlo, ¿no? Entonces, durante estas evaluaciones periódicas, de 1 a 2 años se realizaron, de hecho este 2025 tenemos que volver a ingresar a esa zona y hacer una nueva evaluación comparativa contra la 2023, ¿no? Lo que se fue haciendo fueron recomendaciones que permitan mantener la continuidad operativa del sistema. Entonces, por ejemplo, en el caso que está mostrando, ahí es una comparación entre dos escaneos 3D, que era como les comenté, que el magenta es del 2021 y el azul es del 2023. Si se fijan, el azul está adelantado hacia la derecha con relación al magenta. ¿Por qué? Hacia la derecha está el ducto, que viene a ser la parte, que tiene una parte aérea y después enterrada. Y es la parte del ducto que sufre un deslizamiento. Y este ducto es el que jala todas las facilidades de la trampa lanzadora de chancho. Entonces, por eso que toda la tubería que se ve azul, o el modelo que se ve azul, está desplazada a la derecha con relación al magenta. Esto quiere decir que ha continuado desplazándose en la tubería. Y lo que hacemos periódicamente es simulaciones a través del análisis de flexibilidad para ver qué niveles de tensión o de sobretensión ha alcanzado la tubería y si puede o no seguir operando. Y además de establecer eso, también establecemos cuánto más se puede seguir desplazando antes de entrar en nivel de riesgo que no pueda soportar la tubería o que ya requiera por código detener el sistema para hacer las correcciones y las reparaciones respectivas. Pero Eso fue esto es lo súper ilustrativo, o sea, uno ve la comparación de las imágenes y esto se está moviendo, entonces, ¿a partir de qué punto esto puede ser peligroso, puede comprometer? O sea, ¿en qué punto podrías romper el... simulación. Las simulaciones ven, ok, nosotros teníamos un punto cero y a partir de ahí nosotros comenzamos a evaluar y a comparar contra la condición inicial y ver qué tan en riesgo pueden estar las instalaciones en general o de forma individualizada, elemento por elemento. O sea, Por eso que por ejemplo, la tubería de 14 se hace un análisis, la tubería de 4 otro, la tubería de 2 otro, etcétera, etcétera. Y se hace después la evaluación en conjunto para ver cómo se comporta en conjunto el sistema. Por eso es importante ahí el grado de precisión de la información le brindamos para hacer el análisis de flexibilidad. Entonces, es por eso que lo más recomendable en este caso es hacer el relevamiento con técnicas avanzadas. Si lo hubiéramos hecho con técnicas convencionales, el grado de precisión, prácticamente el análisis de flexibilidad no hubiera tenido los mismos datos de precisión como tuvieron, como el que le brindamos en este momento al cliente. Claro,
Claro, si estoy utilizando, en mis palabras, en sencillo, si solamente estoy utilizando dos dimensiones, ¿cómo puedo tener, digamos, mediana certeza de que en estos desplazamientos de tres, las decisiones que estoy tomando están correctas, ¿no? Es más como adivinar, ¿no? Sin 3D estaría adivinando. Correcto, si nosotros estuviéramos haciendo mediciones convencionales, por ejemplo, lo más preciso que podríamos conseguir es topografía. Y con la topografía vos vas a levantar puntos específicos. El punto de la altura de la brida o el tope de la tubería, el punto del inicio o el final de la válvula, el punto del cambio de dirección de la tubería, etc. Estás tomando apenas puntos. El escaneo láser 3D toma 1.000.000 de puntos por segundo cuando está siendo levantado. Entonces, la cantidad de información en 3 dimensiones que te genera el escaneo láser es incomparable contra los medios convencionales. Entonces, cuando estás haciendo evaluaciones donde estamos hablando del nivel de seguridad que querés mantener o conocer, entonces la precisión y la cantidad de información que obtenés es clave para esta situación. Entonces, no usamos otro medio que no sea el que está teniendo, el que estamos aplicando nosotros aquí. Lo que estamos viendo acá es una tubería deformada. Sí, Claro, aquí estamos viendo dos condiciones de una misma tubería a lo largo del tiempo. Ambas están deformadas. Ahora, ¿qué tan deformada estaba en el 2021 y qué tan deformada estaba en el 2023? La comparación en la que estaba viendo. Entonces, en este sistema se logró estabilizar o aumentar, digamos, el margen de desplazamiento de la tubería de mayor diámetro, colocando unos espaciadores y mejorando el alcance de los soportes, pero, sin embargo, las tuberías de menor diámetro no tuvieron la oportunidad de recibir esa corrección. Entonces, eran las tuberías que estaban siendo evaluadas en ese momento para conocer qué tan crítica estaba la situación con ellas. interesante. Claro, esto, o sea, después de esta evaluación, estos cambios, digamos, en la, en este sistema de piping posiblemente no estaban considerados o contemplados en el diseño original. Después de ver esto, o sea, ¿hay algún otro aspecto que se deba tomar en consideración para poder operar normalmente? No sé, la temperatura, las condiciones de... ¿qué Sí, qué me podrían obviamente, comentar al respecto? obviamente estas recomendaciones van a entregar ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque si estamos queriendo limitar, por ejemplo, el desplazamiento o limitar la resistencia del sistema a cierto punto, entonces nos va a obligar a también generar limitaciones sobre las condiciones de operación o las condiciones de futuro de desplazamiento que sufre el sistema. ¿Por qué? Porque las simulaciones nos llevan a eso. Las simulaciones en software nos van a dar un límite, nos van a decir, ok, vamos iterando un desplazamiento hasta que entre en falla el sistema. Entonces, tenemos que retroceder hasta un punto seguro y decir, ok, hasta aquí se puede desplazar la tubería, por decirte algo. Lo máximo que se puede desplazar en el eje X es 50 milímetros. Entonces, se supera los 50 milímetros y se tiene que hacer una nueva evaluación por temas de seguridad, porque ya estaría superando los criterios o los límites de aceptación de los códigos de construcción o de inspección. Entonces, y obviamente se tienen que tomar otras decisiones. Entonces, además de simular y restringir el desplazamiento, también simulamos y restringimos las condiciones de operación. No se pueden superar ciertas presiones o ciertas temperaturas para que el sistema no genere mayor deformación térmica o ya sea dilatación o contracción y que pueda afectar
o pueda aumentar el detrimento del sistema como para que entre en riesgo de colapso. Para alguien que no conoce de esto, o sea, por ejemplo, ¿a qué temperaturas pueden llegar a trabajar este tipo de sistema? Esta es una combinación de presión y temperatura, no es una temperatura específica en particular. Depende de la combinación presión-temperatura y también depende de la combinación de espesores y materiales que se han utilizado en el sistema. Entonces, suponete que este gasoducto estaba trabajando, no sé, en una combinación de presión-temperatura, donde la temperatura estaba en 60 grados, entonces, si esta combinación presión-temperatura obligaba a subir la temperatura a más de 70 grados, entonces aumenta el nivel de dilatación por deformación térmica, y esto obliga a considerar un nivel de riesgo mayor. Entonces, lo que ellos no podían hacer, o lo que se le daba de limitación al cliente, ok, controlen sus variables de operación de tal manera que la temperatura no exceda tal nivel para que el nivel de dilatación también no exceda un punto que haría colapsar el sistema. Pero si Pero es esto, muy específico del cálculo, o sea, no es una temperatura que diga todos los sistemas arriba de 70 grados van a fallar. No, estos son estudios específicos para las condiciones detalladas de cada situación. perfecto, excelente. Súper ilustrativo, digamos, lo que se puede hacer con este método de inspección 3D para el modelado. Si alguien que estuviera interesado, quisiera tener más información al respecto, ¿dónde los pueden contactar? Claro, nos pueden contactar justo, tenemos nuestra página web, que es www.inspectra.com.bo, y igual forma al WhatsApp, que es 708-591-90735. Y yo voy a aprovechar y poner esta información en el cuerpo de este video. Fernando, Rolando, muchas gracias por este tiempo, por tomarse el tiempo de explicarnos las bondades de este sistema y qué hacer cuando un piping tiene una deformación. Gracias. Y, Gracias, Jorge, hasta la próxima. y Saludos. hasta un próximo episodio.